Este día vamos a hablar sobre Lucas, continuando con nuestra serie, en un tema que aparentemente no tiene mucha importancia y sin embargo nos va a revelar una de las características principales del cristiano. Si les pido que abran su palabra en Lucas, en el capítulo 14, vamos a dar, nuestro texto va a ser versículos 7 al 11. Así que esta enseñanza está en el contexto de celebraciones, de banquetes, de invitaciones a comidas. Y el tiempo de esta ocasión es un tiempo diferente que hoy, por supuesto. Es una ocasión diferente que la que comentábamos antes de Semana Santa, en la cual Dios tuvo enfrente de él a un hidrópico, si se acuerdan. Aquí en este texto, que solo Lucas reporta, Jesús está viendo con cuidado a los fariseos. Vamos a ver si había cualquier resemblanza que no sea simplemente una coincidencia. Vamos a ver Lucas 14, el texto lo leemos juntos, versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es palabra de Dios. Bueno, al parecer no hay muchos compromisos ni muchos problemas en esta palabra, pero déjenme decirles que hay muchas más cosas de los que podamos siquiera ver a la primera vista. Decíamos que aquí Jesús observaba a los fariseos y a los maestros de la ley, cómo ellos escogían los primeros asientos de las mesas. Jesús aprovecha esta circunstancia para enseñarle a sus discípulos y a todos acerca de la humildad. ¿Qué palabra tan difícil es esta? En este caso, en los banquetes se impuso la costumbre y se ha mantenido hasta el día de hoy, aún en los asientos políticos, que disponer de los asientos se hace en función del rango del que está acomodando la gente. Jesús, al parecer, se enfocó en un aspecto aparentemente simple, pero sin lugar a dudas nos deja ver a trasluz lo que en el interior tiene el ser humano, revelándonos así sus valores más elementales. Cuestiona Jesús la actitud de seleccionar los primeros lugares en demérito de algún otro invitado de mayor rango, de mayor importancia. Obviamente para el que organiza el evento, por supuesto. Y obviamente ante una situación así, habría que desplazarlo vergonzosamente si se sentó a alguien inadecuadamente, para cederle el sitio a alguien más para el que estaba planeado, y ocupar un sitio de menor importancia, cosa que no va a ser muy agradable. Jesús aconsejó que más bien buscaran
el sitio de menor honor. Así, si el anfitrión no hiciera ningún cambio, nadie sería avergonzado por nada. Mas aún así, si el anfitrión quisiera elevarles el rango como invitados y cederles un puesto de honor, serían gloriados y su imagen pública respetada por el honor dado y por la actitud originalmente mostrada. Jesús citó así un principio que proviene de Proverbios. Voy a leerle rápidamente de Proverbios 25, el versículo 6 y 7. Dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Esto ya establecido en Proverbios desde mucho tiempo antes. Pero tú me dirás, los tiempos han cambiado el día de hoy. Sí han cambiado los tiempos, pero no han cambiado los seres humanos. Aquí nos muestran los valores del reino en esta enseñanza, en donde se habla y se celebra un banquete, la fiesta de las bodas, y se habla de qué va a acontecer, haciendo un contraste con los valores sociales y su aplicación en el banquete final, donde la rigurosa etiqueta para atender este banquete debe de ser la humildad. Esa es la rigurosa etiqueta. Así que no le hace que el frac se les quede hecho arruguitas. Vayan con humildad. Hay cosas interesantes por decir con respecto a esto, sin lugar a dudas. Debemos de tener en cuenta que esta es una palabrita que no le gusta a la mayoría. Algunos la esquivan, otros no la oyen simplemente. Otros no le prestan ninguna atención. Pero ¿cómo es esto? Bueno, si ustedes se acuerdan, empezando por sus discípulos, se reporta que entre los discípulos hubo una contienda no chica, bastante grande, sobre quién sería el mayor. ¿Se recuerdan esto? Esto aconteció en otro tiempo, cuando la mamá de uno de ellos se acercó y estaba pidiendo los primeros lugares, sin saber que estaba pidiendo lugares que ya estaban previamente dados para Dios y el Espíritu Santo. Y ella quería para sus hijos esto, y esto vino a repercutir posteriormente tan fuerte que hasta se oyó en la última cena. Allá todavía había ecos de aquella tremenda petición fuera del lugar. Así que vemos que los discípulos, pues aunque veían de cerca estas enseñanzas, algunos de ellos no entendían claramente esto. El Señor estaba con todo lo que daba en su misión, en su última etapa, y los discípulos, algunos de ellos, preocupándose por su posición. ¿Dónde me va a sentar Dios en el reino? Algunos se preocupan mucho por los asientos que tienen en algún lugar. Si tú tuvieras los mejores asientos de la casa, ¿qué escogerías? ¿Los asientos del Super Bowl? ¿O los asientos de un concierto de rock and roll? ¿O los mejores asientos en una orquesta filarmónica? ¿O en una carrera de autos veloces, el Indy 500? ¿O en una boda real? Déjenme decirles que no todos los asientos del banquete final con Jesús les interesan a todos. A muchos no les interesa esta fiesta ni la planean tener en sus actividades y eventos. Este banquete final con Jesús, porque así se nos presenta el reino de Dios,
a la que hemos sido invitados por Él. Dios nos ofrece un lugar en la mesa previamente reservado para ti. Lugares reservados para los pobres, para los humillados y los marginados. Porque de lo que leímos, el versículo 11 es el texto clave. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí se denuncia juicio. La justicia de Dios suele invertir aquello que los hombres comúnmente llaman cierto, justo y loable. La justicia de Dios cambia esto. Una promesa clásica del Antiguo Testamento, especialmente aplicada al juicio final, se encuentra en Isaías, las cuales les voy a leer. Decíamos una promesa clásica. Está en Isaías 2, 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Asimismo, un poquito más adelante, en Ezequiel 17:24, de una manera poética muy interesante, dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Interesantísima manera de comentarlo. Posteriormente en el Nuevo Testamento, en Lucas mismo, al principio, en el capítulo 1, cuando María está hablando eso que se llegó a conocer como el Magnificat, dice en el versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. En suma, el que se enaltece, queda claro que será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La genuina exaltación solo corresponde a aquellos que buscan el lugar menos honroso, sino que están dispuestos también a ocuparlo, si así se les diera. A este punto, hablando de humildad, incorporamos al señor Chambers en nuestra plática, el cual dice, él dice que es más fácil ser fanático que un alma fiel, porque hay algo asombrosamente humillante, particularmente a nuestros conceptos religiosos, en serle fiel a Dios. Ya que la humildad es la marca de la santidad. Cuidaos de la complacencia de superioridad, donde la gracia de Dios no haya hecho nada para ti. Hemos sido salvos por gracia y ningún mérito tenemos. Ya que la humildad no es un ideal, sino el resultado inconsciente de una vida que tiene una relación correcta con Dios. Así pues, podemos decir, la gran característica de un santo es la humildad.
¿Cuánto tiempo nos ha llevado a aprender esto? No que no lo leamos, no que no lo entendamos, sino que lo asimilemos y lo practicamos. Así la verdadera exaltación le pertenece al verdaderamente humilde. Aquí mismo en Lucas hay un texto que hace eco de lo que se ha dicho en Lucas 13:30. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Doy gracias a Dios por esto, porque nosotros como postreros hemos llegado a lugares que ni siquiera imaginábamos. Así que hay que considerar cuidadosamente que el único aspecto del carácter que Jesús pidió que aprendiéramos de Él, según todo el Nuevo Testamento, es el ser humildes. Él vino y nos mostró una actitud de humildad y mansedumbre impresionante. Como dice el texto que muchos de ustedes conocen de Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.